Bueno, bienvenidos a In Situ, construyendo conocimiento desde Misiones. Hoy grabamos el primer episodio, así que acompáñenos a este episodio enriquecedor junto a la profesora e ingeniera Adriana Ledesma. Bienvenida, profe. Hola, ¿cómo está Brian? Bien, buen día a todos los oyentes oyentes y espectadores también, ¿no? Sí. Porque se va a ver, claro. Exactamente. Buen día a todos. Vamos a estar en todos los canales posibles. Está bien. Bueno, para comenzar, quisiera que usted se presente. Quisiera saber, ya sé, porque la profesora fue mi profesora de cálculo, de estructuras en la secundaria, entonces yo ya algo le conozco, pero quisiera que usted se presente, de dónde es, de dónde estudió, por qué estudió la carrera que estudió y un spoiler, por qué vino a Misiones. Bueno, me llamo Adriana Ledesma, soy chaqueña, nací en Resistencia, estudié mi primera parte de la carrera, la estudié en la UNE, en la Facultad de Ingeniería. Allí hice la carrera de Ingeniería Hidráulica, de la cual me quedaron 3 materias. Porque bueno, en esa época también era muy activa políticamente, fui dirigente estudiantil muchos años y tenía cargos altos, lo que hacía que se retrase mi carrera. Y bueno, después me casé con un misionero que me trajo para acá y ahí me quedaron las 3 materias colgadas, que me costaba rendir porque en esa época, estamos hablando años 90, obviamente no había la comunicación que hay ahora, o sea, no teníamos ni celulares, ni nada, ni internet, nada de eso, que uno se pudiese comunicar rápidamente con los profesores. Y bueno, eran 3 materias pesadas, así que las dejé. Me dediqué a trabajar con mi esposo, daba clases particulares también, esas cosas. Fabricaba conservas que mi marido vendía en su negocio. Hasta que un buen día me dio la re loca y pedí todos mis papeles a la facultad y decidí terminar la carrera. Por eso siempre le decía a usted que nunca es tarde para nada, vamos a decir. Yo cuando me anoté, o sea, pedí el pase de la UNE a la facultad de la UNAM, acá en Oberá. Y bueno, yo en ese momento tenía 30 y pico de años y cursé materias con chicos que tenían 20 años, o sea, yo decía, ¿cómo lo entienden? Era toda una generación distinta, muy distinta. Y bueno, acá en Oberá hice la carrera de Ingeniería en Construcciones, cursé 3 años, ya estaba casada, ya tenía hijas, todo. Mi marido fue un súper soporte en eso, porque yo viajaba todos los días y dejaba a mis hijas solas, mis 3 hijas, que eran chiquitas, con mi esposo y bueno, y una chica que trabajaba en casa y nos ayudaba. Y estudiaba a la noche, cuando todo el mundo se dormía, yo me quedaba estudiando. Y así terminé la carrera de Ingeniería en Construcciones. O sea, ¿por qué lo hice? Porque me parece que no hay que dejar cosas pendientes en la vida. O sea, uno siempre tiene que, de todo, ¿no? En los afectos, en lo que se propuso hacer, esas cosas, hay que tratar de cumplirlas. Bueno, y después ya vieja, con casi 40 años, ingresé a la docencia. Yo siempre me inscribía, nunca me llamaban. Ingresé a la docencia, empecé a dar clases en la Escuela Técnica de San Javier y ingresé a la docencia porque fue el cambio de plan de estudio de lo que era el polimodal al actual plan, y habían reubicado todos los profesores que ya estaban en ese polimodal y habían quedado sin profesores en lo que era el último año del sistema CONET, perdón, era del CONET al polimodal. Así entré. Y bueno, di cálculo de estructura siempre. Di una materia que se llamaba trabajo final antiguamente, que consistía casualmente en un proyecto integrador
donde los chicos debían diseñar una vivienda de 2 plantas y bueno, hacer todo lo que se conoce, todos los planos, las instalaciones, los cálculos, todo. Bueno, y así fue el trayecto hasta que llegamos al nuevo plan nuevamente similar al CONET, de obligatorio el 6º año, obligatorio el título de maestro mayor de obra, que eso arrancó creo que en el 2013 o 14 fue la primera promoción de este nuevo sistema. Antes era hasta 5º año y ahí uno era una opción. Era una opción en el 6º año. Y yo siempre di clase en el 6º año, vamos a decir. Y bueno, ahora en este momento sigo trabajando en San Javier, solo en 5º año, y concentré más horas acá en la P9 de Alén, donde soy profesora en 5º y en 6º. En 5º año doy cálculo de estructuras de hormigón, doy una materia que se llama taller técnico profesional y otra que se llama prácticas profesionalizantes 1. Y en 6º doy cálculo de estructura de madera y acero e instalaciones térmicas. Así que son todas las materias cuco. O sea. Sí, esa materia tengo miedo. ¿Y cómo fue el cambio de esto que usted decía, y volviendo un poquito atrás, de la facultad de la UNE a la UNAM? ¿Le fue difícil? Bueno, usted dijo que ahí había una brecha generacional, pero ¿le fue difícil por ahí venir de allá a acá? En la parte académica, no, de ninguna manera, porque creo que no tiene que ver con que sea la Facultad de Resistencia o la Facultad de Misiones, creo que tiene que ver con la generación. Cuando yo cursé en Resistencia, nosotros estudiábamos de libros, puedo mostrarles mi biblioteca si quieren, estudiábamos de libros y si no teníamos los libros porque eran muy caros, estudiábamos en la biblioteca o nos conseguíamos prestado, tomábamos apuntes en clase. Y ese fue el primer shock que a mí me produjo cursar en ingeniería acá. O sea, cursar casi 15 años después, que los chicos no tomaban apuntes. A mí me llamaba poderosamente la atención. Se sentaban y escuchaban la clase y decían, esto no anotan nada. Era muy chistoso. De hecho, obviamente que después todo el mundo andaba atrás de mi apunte. Sí, claro. Porque, bueno, yo siempre fui muy buena puntista en eso, sí, reconozco que era una cualidad que tenía, era rápida para escribir y resumir, ir tomando las ideas generales, vamos a decir. Inclusive hubo algunos profesores que cuando yo terminé de rendir la materia me pedían los apuntes para usarlos después como no bibliografía de cátedra, sino como para facilitarle a los chicos también, porque los chicos no tomaban apunte y tampoco leían el libro. Debe andar su apunte entonces por ahí todavía. Sí, no, seguro. No, y bueno, eso fue lo primero que a mí me llamó la atención, del tema de que no se estudien. Sí me costó porque obviamente lo que dije, yo estaba casada, tenía 3 hijos y viajaba. Yo no podía vivir en Oberá. Yo viajaba a la mañana, y si tenía clase a la tarde me quedaba a almorzar y todo, y muchas veces viajaba a la mañana y a la tarde. Y el último año recuerdo que cruzamos una materia que se llamaba organización, algo así, y teníamos clase a la noche. O sea que yo me iba al mediodía y volvía a las 10 de la noche. Pero después en eso, o sea, yo soy una persona que como que, bueno, el shock del primer momento, algo nuevo, y después me adapto rápidamente y bueno, y siempre fui media nerd, así que siempre me gustó estudiar, me gustó leer, leo de muchas cosas, bueno, entonces no sentí, el cambio fue que yo veía que era una generación que tuve excelentes compañeros, vamos a decir, pero me llamaba la atención eso, que no tomaban apuntes, no leían libros, nada. Y iban a estudiar, rendían con
los apuntecitos que conseguían del centro, los trabajos prácticos, esas cosas, era muy básico. Pero bueno, fue una experiencia, vamos a decir. Y ahora saliendo de la universidad a su vida profesional, cuando recuerda primero cuál fue su primer trabajo y cuánto tiempo no le dejó dormir. Porque hay un mito de que cuando uno hace su primer trabajo por ahí, uno ve algunas nubes y ya tiene algún miedo de que pase algo. Mi primer trabajo fue el cálculo de un muro de sostenimiento de hormigón, que me lo trae mi cuñado. Era para hacer, no era nada que iba, muro de sostenimiento es para contener o tierra o agua, vamos a decir. No era nada muy pesado lo que iba a pasar arriba, no era una ruta, no era una vía férrea, no estaba conteniendo un montón de agua como puede ser una presa. Pero sí era un muro de sostenimiento que se hacía acá cerca del Club Alemán, era un quincho de luz y fuerza, y bueno, eso estaba en un nivel, y para abajo había un nivel muy alto de 4 o 5 metros para la parte de atrás, y ellos querían rellenar todo eso para poder hacer su centro recreativo. Y bueno, le habían facilitado a mi cuñado, que era el constructor, un cálculo de un muro de sostenimiento, pero no un muro de sostenimiento, una ruta, o sea que eso implica que tiene mucha armadura, vamos a decir, por los esfuerzos que está sufriendo. Ese no es que no me dejó dormir, me preocupaba así que donde se movía algo me aplastaba a los vecinos atrás, pero bueno, no pasó, está ahí, sigue funcionando. Sí, no, eso es importante. Y después sí, ese sí que fue todo un trabajo de investigación, porque hay que decirlo también, en la facultad nos enseñan como fácil las cosas, o sea, nos dan ejercicios más simples, nos enseñan la teoría, si bien siempre es de libro, pero la parte práctica siempre nos dan como ejercicios más simples y comunes, como para que uno aferre el conocimiento y el proceso. Y después con eso elemental que te dan, vos tenés que salir y resolver un montón de situaciones que son muy complejas. Y siempre fue así en la ingeniería, porque obviamente no se puede enseñar todo lo que se puede presentar en la vida profesional. Siempre te dan las herramientas como para que vos investigues después y puedas asimilar eso que vos aprendiste, volcarlo a esa situación más compleja, ¿sí? Me tocó calcular la losa balanza de Cofra. Ese fue el primer trabajo que hice para Cofra, que es el frigorífico de acá de Alem, la cooperativa frigorífica de Alem, que es una losa que va apoyada sobre resortes, vamos a decir, que son las celdas de carga que pesan los camiones cuando ingresan y pesan los camiones cuando salen. Entonces saben qué cantidad de materia ingresó, ¿sí? Fue un cálculo complejo porque era una losa que no estaba apoyada en ningún lado, estaba suspendida, estaba apoyada en perfiles que a su vez se apoyaban en esas celdas de carga. Y con eso tengo una anécdota que era, cada celda de carga resistía una determinada cantidad de kilos, vamos a decir. Toneladas se pesaba, ahora no recuerdo bien cuánto era, pero era una determinada cantidad de kilos. Y bueno, cuando yo hice el cálculo, siempre los cálculos van acompañados, además de los planos y los detalles, de una memoria de cálculo, donde uno dice qué consideró, qué tomó, qué sé yo, para que si pasa algo, nos sirva de protección. Y entonces un año que con mis alumnos les doy el ejemplo de lo que era una memoria de cálculo y les doy esa memoria de cálculo de Cofra. Y resulta que la mayoría de los chicos me presentaron como memoria de cálculo una vivienda familiar, que la vivienda en tal lugar tenía que aguantar hasta tantos kilos, que era lo que aguantaba cada celda a ver,
Cuando entra un camión, paran en determinados lugares para que le pesen las ruedas, así Sí. sacan el peso, ¿sí? La tara del camión. Bueno, ellos pusieron la tara en la casa, era muy chistoso. Pero esa sí fue un trabajo que tuve que investigar mucho porque obviamente jamás nos habían enseñado eso en la Facultad de Ingeniería, de cómo se calculaba una losa, una balanza de pesaje para los camiones y los vehículos, jamás. ¿Y ese sí no le dejó dormir? Ese sí no me dejó dormir un tiempo. Un tiempo cuando lo terminé de calcular y después cuando lo construyeron, bueno, fui siguiendo, yo hago cálculos básicamente y después obviamente voy a la obra para que se haga como yo dije, vamos a decir, el cálculo o el doblado de hierro, esas cosas. Y después no me dejó dormir un par de años pensando en que se podía caer la losa. Pero bueno, ahí sigue todavía. Eso ya hace 24, 25 años que está funcionando la losa, impecable. Justo eso le iba a preguntar. ¿Cuántos años cómo estaba Impecable. eso? ¿Pero hizo algún otro trabajo en Cofra? En Cofra hice muchos trabajos. Hice, bueno, el cálculo de esa losa, después hice Cofra tenía la particularidad de que había desarmado un depósito galpón, no sé, una planta que tenían en Santo Pipó y trajeron todos los materiales que habían desarmado, vamos a decirlo, hierro, las chapas, todo lo que ellos podían reciclar, trajeron todo para acá y con ese material vinieron a plantearme para hacer la estructura de los hilos aéreos que tienen. Y bueno, ese fue también, la diferencia era que, a ver, los hilos le vendía una empresa de Santa Fe y debían tener una determinada estructura. Muchas veces pasa eso en este tema de las industrias. La industria compra un determinado elemento y la empresa que le vende ese elemento pone las condiciones de la estructura. O sea, la empresa no hace la estructura, entonces ellos tienen que hacer esa estructura según lo que pide la empresa. Eso también fue un trabajo muy desafiante, porque está muy expuesto al viento, porque estaba en altura. La altura era porque tenían que entrar los camiones por debajo de ese silo para que el silo descargue el contenido, vamos a decir, en la caja del camión. Y no solamente que teníamos las estructuras que eran columnas hechas con hierros IPN, 2 hierros IPN con presilios, vamos a decir, una hilera, otra hilera. Eso tenía que estar 6 metros, creo que era el primer corte, vamos a decir, de rigidizar esas columnas para que pase el camión. Sí. Frontalmente, ¿no? Lateralmente poníamos a 3 metros. Y por encima de eso seguía la estructura, otros metros más, porque ahí iba un reel donde hay un aparato, vamos a decir, que se mueve. No recuerdo cómo se llama ahora, no es muy fuerte esa parte, Sí, no, está bien. que se mueve y es el que va habilitando, vamos a decir, la apertura o el cierre de cada uno de esos hilos para que el camión vaya recibiendo la mezcla de granos. Hice ese trabajo en Cofra, luego hice el cálculo de unas bases para silos circulares, bases circulares. Hice cálculo para, plataformas de grupos electrógenos, de tanques de agua. Hice el cálculo de una dosificación y terminación para hacer los slats de los cerdos. Los slats son como que nosotros hagamos una gran baldosa de un 70 por 70 con rejillas. Entonces las chanchas caminan por encima, pero sus heces y todo el desecho que ellas largan cae entre esas rejillas, ¿sí?
obviamente que el hormigón tiene que ser muy compacto, liso, muy liso además, para que las chanchas no se lastimen las patas y aparte para la limpieza. Eso se limpia con agua a presión, no es que entra uno a barrer, vamos a decir, se limpia con agua a presión, entonces tiene que ser algo bien liso para que no queden impurezas, todo por reglamentación del SENASA. Yo hice el cálculo del molde que hizo un señor acá del 40 que hace fibra de vidrio. Él hizo los moldes en fibra de vidrio. Hice el cálculo del molde y hice el cálculo de la dosificación del hormigón para que eso trabaje bien. Obviamente que no lleva las piedras grandes, lleva las piedras muy chiquititas. A las blinders. Las blinders, sí, exactamente. Y después, bueno, hice el cálculo de las estructuras de los nuevos galpones que tienen, que eso también me pasó algo chistoso. Me traen todas las columnas y me dice, mira, este era el depósito que había en Santo Pipó, nosotros queremos replicar eso del mismo ancho pero más largo, o sea, iba a haber que agregar algunas columnas y iban a hacer laboratorios, bueno, depósitos, una serie de cosas. Y estaba en vigencia la norma nueva de acero, la 301, perdón. Y entonces yo empiezo a calcular, hago todo el cálculo con la norma nueva y le digo a don Nax, que era con el que siempre hablaba, le digo, mirá, no verifica. Me dice, mirá, disculpame, eso aguantó 25 años, así que hacelo verificar. Me dijo. Obviamente, tomé la norma nueva y verificaba fantásticamente. Pero bueno, o sea, en cofre hice mucho trabajo. También todo el cálculo del estacionamiento que está hecho con media sombra, también. O sea, cosas chicas, cosas grandes. Le hice hasta una reorganización de su salón de ventas de posadas. O sea, para Cofra trabajé en muchas ocasiones. Le hice cálculos de voladizo de 7, 8 metros porque ellos necesitaban ninguna columna, pero que la gente que estaba trabajando abajo de ese voladizo trabaje tranquila por el sol y porque está muy expuesto. No sé, el que no conoce, no sabe que están todos los ámbitos de trabajo de los obreros están muy expuestos. Después también le hice un cálculo para bajar la temperatura en la sala de desposte, que es la sala de fiambres, porque el SENASA le pedía que la temperatura allí sea de 5 grados. Y ese verano del 2022 fue en realidad el del 2021, porque ese cálculo lo hice en diciembre del 2021, enero del 2022. Ellos no le daban los equipos de frío, no aguantaban mantener los 5 grados de temperatura. Entonces lo que hicimos fue, casualmente le calculé unos aireadores y le hice abrir, vamos a decir, las paredes para que haya circulación de aire en lo que sería el cielo raso suspendido, el espacio entre el techo propiamente dicho y el cielo raso suspendido. Eso, mortal, también hay que caminar en ese espacio un día de verano de 38 grados, ahí hacía como 70 grados más o menos, pero sí, también hice eso, o sea, hice bastantes trabajos para Cofra. Después hice cálculos particulares, hice también un cálculo de una viga de 13 metros de hormigón armado, debía ser. ¿Estaba en voladizo o no, tenía columnas? No, eran 13 metros de luz libre. La viga tenía otra particularidad porque esa viga se necesitaba el aserradero Aguer cuando hizo la primera modernización de su planta de secado. Habían comprado unos hornos de Brasil, bueno, obviamente también le ponían las condiciones de la estructura. Debía ser de hormigón porque estaba muy expuesto al calor y debía tener 13 metros de luz por los equipamientos que iban ahí y no podía superar los 60 centímetros de altura de la viga. O sea,
Eso fue todo un desafío. El que sabe más o menos de cálculo sabe que la luz de la viga se saca aproximadamente, como una medida económica, la luz de la viga sobre 10. O sea que si yo tengo 13 metros, la viga debería medir 1,30 m. Y yo estaba calculando una viga a la mitad, menos de la mitad. Menos de la mitad. Y que además tiene que tener mucho recubrimiento, más de 5, porque casualmente era un ambiente que estaba expuesto al fuego. Así que ese fue un súper desafío. Además, tuve que volver a practicar decalaje, que es un tema que no es difícil, pero es engorroso. El decalaje es donde vamos a ir cortando los hierros para ahorrar material. O sea, yo no puedo llevar una viga de 13 metros, tener concentrado todo lo que a mí me sale en la parte de momento máximo, que en el medio, llevarlos en los 650 de un lado y 650 del otro. Lo que tenía que hacer era ir cortando esos hierros para ahorrar material, vamos a decir. ¿Y la sección más o menos? 60 por 30 era la de los hierros. La de los hierros dieron de hierros del 20, porque también, a ver, muchos hierros del 20, por ahí tengo el cálculo dando vuelta. Siempre he guardado todos mis cálculos, obviamente, que es lo que siempre digo. O sea, si pasa algo, si yo no hice la memoria de cálculo y se presentó en la municipalidad, no me sirve de nada. Yo por la duda siempre te guardo todos mis cálculos. Nos hicimos con hierros más grandes porque te queda muy pesada la armadura y porque son muy, pero muy caros, y acá no hay, además. ¿Más grande que 20? Hay hasta el 32, vamos a decir. Más de eso, del 25, perdón. El 32, el 40 ya tienen que traer. O sea que vos al costo del hierro le tenés que sumar el envío. Porque como no se hacen de grandes magnitudes las estructuras, acá no hay. Entonces acá se consigue hasta el 25. El hierro del 25 hoy ha de estar rondando los 120.000 pesos. O sea, por eso por ahí conviene trabajar hierros un poco más chicos y más cantidad por una cuestión de costos. O sea, siempre tiene que estar muy relacionado a eso. Toda esta sección, aclaro, Cofra no publicitó, pero si nos quiere dar una tira de mortadela, salamín o algo ahí, vamos a decir perdón. que no. Lo mencioné a los secaderos y el muro del sostenible. No, eso nada. Ahora todavía acá no, creo que no vamos a tener problemas, pero... Si no hacemos nuevo. Sí, no. Pero una mortadela, un queso ahí, no nos vamos a quejar. Después sí hice muchos cálculos de edificios. Eso sí. ¿Acá en Alem? Acá en Alem. Hice varios cálculos de edificios, obviamente de 4 pisos, que es lo máximo podemos hacer acá. Bueno, no es lo que me dedico usualmente, pero sí, cuando me vienen a pedir, sí lo hago. Generalmente son edificios que hicieron chicos egresados de la escuela, vamos a decir, que no se sentían muy seguros con el cálculo. Yo sería uno de ellos. Pero después de algunos cálculos, como que ya entienden y ya no me piden más, pero... ¿Por qué hasta 4? Porque no hay cloacas. Al no haber cloacas, vos no podés construir más de 4 pisos, porque tenés que tener pozos negros, vamos a decir. Entonces no se puede construir más de 4 pisos. Aclaremos que atrás de cámara está el equipo de producción, mi amigo, y bueno, él pregunta también. Que está sin mate. Exactamente. Que puede prender el ventilador, porque acá veo que Brian está sufriendo. Ay. Bueno, y pasando un poquito, seguimos hablando de cálculos, pero por ahí hablando un poquito de esto, lo que se está trabajando mucho en esta nueva generación, que es las nuevas tecnologías, como, para decirlo un nombre, AutoCAD, o programas que se utilizan para cálculo. ¿Qué tan confiables son, o usted ocupa esos programas para calcular, o es literalmente todo a mano?
Yo la verdad que no ocupo programas, tengo armadas planillas de cálculo hechas por mí. No ocupo porque, a ver, el grueso mío en los últimos años ha sido la docencia. Los programas de cálculo son muy caros, son programas que no se pueden piratear, realmente tienen, como hechos por calculistas, está muy bien calculada la seguridad. Y por ejemplo, un programa que se usa mucho es el CIPECAT, ¿sí? Y los programas, el CIPE tiene varios niveles de costo, según tengo entendido, y yo he visto obras hechas por colegas míos, calculadas por CIPECAT, donde da secciones muy grandes, mucha cantidad de hierro, ya sea tanto en diámetro de sección de hierro como en cantidad de barras, y también ¿cómo es? En secciones de hormigón. He visto tensores para edificios, o sea, planta baja y un piso y un subsuelo, tensores de 50 por 70 con diámetro al 20. Una guarangada, yo pensé que iban a ser, que estaba pensada la base y el tensor estaba pensado para después seguir el día que tengan cloaca, seguir, qué sé yo, 8, 9 pisos, no sé. He visto losas nervuradas, casetonadas, o sea, cuando hacemos los nervios en dos direcciones, mejor dicho, alivianadas porque eran con ladrillos cerámicos, donde la armadura que colocaron arriba, fuimos con un grupo de alumnos a mirar el día que se hormigonaba, y los obreros tenían que levantar la armadura y sacudir para que entre el hormigón de tan cerrada que era la malla. Eso está absolutamente prohibido por las normas del CIRSO, que es lo que rige la construcción de hormigón. Una vez que la armadura está hecha y se va a hormigonar, el director de obra sube y controla que estén los hierros en la posición que tienen que estar, con el recubrimiento que tienen que tener, y el hierro no se puede tocar. Sí, yo me manejo, existen programas de cálculo, hay muchos, ahora se está trabajando mucho con la metodología BIM que relaciona todo. Yo lo que modifico en una planta, inmediatamente me aparecen los cortes, me aparecen las planillas de cálculo, todo. Está buenísima esa tecnología, ya creo que ya estoy pasada de edad para aprender eso, que estoy haciendo ahora. Estoy practicando con tutoriales porque yo me tengo que adaptar, o sea, esa es una crítica que hago a mis pares docentes. Vos me conociste, o sea, yo no me quedo con lo que yo aprendí. Yo continuamente estoy viendo lo que se usa, lo nuevo que sale. Por ejemplo, ayer me fui a comprar una cosa a un corralón y me muestran una pintura que viene para pintar losas y paredes con caucho, que es térmica, impermeabiliza, controla el sonido, o sea, hay un montón de materiales y tecnologías nuevas, no únicamente en la parte de computación, sino en sistemas constructivos, en formas de hacer, también materiales, que hay que usarlo, hay que aprovecharlo porque es lo nuevo. O sea, el año anterior me acuerdo que le decía a los chicos, veo un techo de teja y nos aprueban hasta el 2050. Porque, seamos sinceros, la teja de cerámica ya no se usa más, es cara, es pesada, se rompe y no hay prácticamente en el mercado. O sea, ¿cómo yo le voy a permitir a un alumno que me presente un proyecto con un techo de teja si yo sé que ya no se comercializa? Y tampoco, o sea, le puedo enseñar como algo que existía antes porque todavía hay techos de teja, cómo reparamos, cómo solucionamos, pero no que un proyecto nuevo me venga con un techo de teja, ¿se entiende? Hay que aprender de eso, pero hay ir mejorando y aprendiendo. Lo que pasa es que, lo que siempre dije, cuando uno sale de la escuela, la trayectoria obligatoria que tenemos, primaria y secundaria, siempre tiene que seguir estudiando. O sea, haga lo que haga. Estudie lo que estudie o trabaje de lo que trabaje, porque hay mucha gente que no se puede ir a estudiar e ingresa a trabajar. Bueno, en lo que uno hace,
uno tiene que tratar de ser el mejor, pero no ser el mejor para arruinarle a los otros, por uno mismo. Y entonces siempre hay que estar buscando, investigando, aprovechando. Siempre le decía también a usted, yo que soy de otra generación, yo nací en los años 60, o sea, totalmente otra generación, vi todas las transformaciones. Yo, cuando era chiquita no teníamos televisor en mi casa, no existía eso. Imagínense hoy en día que le digan a un chico que no hay televisor. A ver, ¿quién le dice eso? Sí, sí. No, bueno, lo que yo siempre digo, vamos a decir, nosotros para estudiar teníamos que ir a una biblioteca. Si vos no tenías recursos, tenías que ir a una biblioteca a estudiar. Todas las escuelas tenían su biblioteca, o a la municipal. Las escuelas pedían libros de texto. Era la historia de ir a la escuela, en mi época era una historia para los padres, una historia económica, porque había que comprar los libros de texto. Y yo lo que veo ahora es que tienen la biblioteca de Babilonia instalada ahí a un clic y los chicos no aprovechan eso. Porque uno, la verdad que información, productos nuevos, sistemas nuevos, de todo, conocer lugares, de todo, uno está a un clic de distancia. La era que estamos viviendo en este momento es de comunicación continua, vamos a decir, de conocimiento servido ahí en la mesa y nadie se lo come. Así que es una crítica a un problema cultural que tenemos. Que se está dando por ahí ahora, y también me incluyo yo porque también tengo una biblioteca y por ahí no la uso, pero sí, creo que tiene mucha razón. Yo creo que la escuela, más que, a ver, yo termino aprobando a mis alumnos de cálculo, ya digo, bueno, ya está, listo, ya no le voy a hacer sufrir más. Ya no fui una de esas. Ya no le voy a hacer sufrir más. El día que necesite va a salir a buscar, o sea, tiene las herramientas para poder desempeñarse. Pero la escuela tiene que dar eso. Le tiene que dar al chico la capacidad de encontrar, ver, poder analizar y ver cuál es su situación problemática o cuál es el problema que tiene enfrente y encontrar distintas alternativas de solución. Para eso tiene que investigar y buscar qué puede usar. O sea, la escuela le debe dar al chico la autonomía de pensar. No podemos seguir enseñando memorísticamente. La memoria sirve para muchas cosas, pero nosotros tenemos que enseñarle a los chicos a que piensen por sí mismos, que sean autónomos, no que uno le esté diciendo, bueno, ahora sé esto, ahora sé lo otro. Le voy a tomar 10 preguntas que tienen las 10 respuestas, de estas 10 yo saco las 5 que le voy a tomar para el examen. No es así. No es así porque no nos sirve. No nos sirve el día de mañana. En el mundo, en la cancha, como diríamos, no se ve. Pasando a otro tema, A ver. para conectar y hablando un poquito más de lo que es Misiones. Somos la mejor provincia, que decir, y la época que usted sea chaqueño, profe, no, de Chaco. Pero Pobre Chaco no tienen ni cómo compararse con Misiones. pero encuentra alguna desventaja que no estamos aprovechando, una ventaja que no estamos aprovechando en la construcción, que usted diga, esto podríamos empezar a hacer más visible en las construcciones o podemos empezar a usar más. Sí, bueno, lo que hablábamos de las tecnologías y los materiales, acá Misiones es muy rica en madera. Hay mucha tecnología que se puede hacer con madera, que se pueden hacer muy buenas construcciones que pueden durar años. Se pueden hacer sistemas casi prácticamente en seco, se pueden hacer sistemas modulados y eso no se está viendo. Tenemos muchísima vegetación también, a pesar de que a los gobiernos municipales y provinciales parece que no saben aprovechar eso. O sea, agarran una motosierra y no dejan un árbol en ningún lado, vos podés salir afuera y mirar nomás mi calle.
Y no nos damos cuenta de esto, de que nosotros tenemos que aprovechar la bendición que es Misiones, que tira una piedra y florece, ¿sí? Lo primero que tenemos que aprender a hacer cuando estamos diseñando arquitectónicamente o estructuralmente también es cuidar la vegetación, cuidar el entorno, cuidar nuestra agua, aprovechar el agua. Acá llueve muchísimo. ¿Por qué no hacemos nosotros un sistema de que todas nuestras canaletas vayan a un depósito y de ese depósito nosotros usemos esa agua para lo que sea lavado, o sea, no para consumir, no para bañarse, pero sí podemos usarla para lavado. Y ese mismo depósito puede recibir todas nuestras aguas grises. Eso no lo estamos haciendo. No estamos sabiendo aprovechar la vegetación para volver eficientes térmicamente en nuestras casas. ¿Qué quiere decir eso? Térmica y energéticamente. ¿Qué quiere decir eso? Que yo usando vegetación, usando determinadas protecciones, puedo bajar mi consumo de electricidad y puedo bajar mi consumo de agua. Entonces esas cosas yo veo que no se están aprovechando. En la misma construcción, la madera sobre todo, la misma construcción de madera, si bien hay bastantes constructores que ahora se están dedicando exclusivamente a la madera, no lo estamos tampoco enseñando bien en las escuelas. Para que la escuela y la universidad tiene que ser el foco de cambio de una sociedad. Este año en las Olimpiadas de Construcciones, como siempre, tocaron unos temas exóticos que como yo pasé reclamando en el grupo, le decía a la gente de Buenos Aires, ustedes están pidiendo, porque el proyecto era un museo interactivo de Bellas Artes de 5 pisos y todas esas cosas. O sea, un chico de Buenos Aires tiene un museo cada cuadra. Acá en Misiones, en Posada, hay algunos museos y después paremos de contar. El resto no sabe ni lo que es un museo. No sabe ni cómo se circula adentro. Y otra cosa, como yo les dije, los museos no son en altura, son siempre extendidos, porque casualmente es para que la gente pueda acceder. Para que haga un recorrido. Para que haga un recorrido que sea accesible a todo el mundo. Pero yo decía siempre, le estamos pidiendo algo que los chicos no... O sea, entiendo que tiene que ser el concepto de cambio de una sociedad, pero si estamos en una olimpiada donde el tiempo es acotado, pidamos algo que puedan resolver el chico de Capital Federal, el chico del Alcázar, de Misiones, el chico de Quimilí en Jujuy, el de Impenetrable en el Chaco, o sea, que estén en el mismo nivel de partida, no que todos estos otros tengan que ponerse a investigar a ver qué es un museo, qué espacio necesitan, ¿se entiende? Y ahí hablábamos de las formas con los chicos, y uno de los chicos me dijo, a mí se me ocurrió esto, estaba buenísimo el proyecto, en cuanto a formas, y me dice, bueno, pero esto no se va a hacer en Alem, nunca vamos a poder hacerlo, no es como se construye en Alem. Y dije, no, bueno, vos tenés que cambiar la cabeza de la forma de construir en Alem, en Misiones, en el Alcázar, donde sea. O sea, siempre la escuela y la universidad tiene que ser el motor de cambio de la sociedad. Hicimos unos proyectos de plazas inclusivas y también empezamos a mirar, vamos a decir, todo lo que nosotros podíamos reciclar, por ejemplo, los neumáticos, que también es una ideita que tenemos ahora en la escuela de comprar alguna trituradora de neumáticos para hacer los pisos de gomas y esas cosas. Es un material altamente contaminante con un altísimo porcentaje de desecho que podríamos utilizar. Trituramos el caucho y podemos hacer un contrapiso con caucho, con esa goma, vamos a decir, que lo vuelve resistente a la transferencia de calor, que impide la transferencia de sonido. O sea, hay cosas que no estamos usando, que no la estamos viendo. La escuela por ahí tiene muy pocos recursos, eso hay que decirlo. Este año vamos a tener menos recursos porque se recortó
el presupuesto, el porcentaje que correspondía a las escuelas técnicas en el presupuesto nacional, y realmente las escuelas necesitan ir continuamente incorporando tecnología nueva, porque la computadora que compramos hace 5 años ya quedó obsoleta. Con todos los programas nuevos que hay, ya quedó obsoleta, y nosotros tenemos que preparar a los chicos para que salgan a un mundo laboral que tiene esa tecnología. Porque acá las industrias, hay que decirlo, en Alén las industrias son de un alto nivel tecnológico. Los industriales de Alén están continuamente mejorando sus plantas y mejorando su producción. Entonces nosotros tenemos que preparar a nuestros alumnos para que salgan a ese lugar. ¿Se entiende? Sí. Y usted hoy mencionó el tema de estos nuevos sistemas constructivos y todo eso, y nosotros, yo no lo dije, pero yo estudio en la UNAM también, y ahí bueno, también estoy viendo que están trabajando con sistemas modulares y todo eso, y acá tengo una pregunta de mi amigo que está ahí. Él se está por casar. Bien. En un par de años, pero se está por casar. Bueno, pues, si estaba por casar, yo pensé que era el mes que viene, no dentro de un par de años. Pero bueno, la pregunta que él siempre me hace y me manda reels, así por Instagram, me manda sistema constructivo de steel frame, o también podemos incluir el wood frame, que son sistemas constructivos en seco. El steel se hace con paños de hierro, de aluminio, y bueno, el wood frame de madera, ¿no? Y él me preguntaba, o siempre la pregunta que me hace, me dice si es factible hacerlo acá en Misiones, pero creo que a lo que él se refiere siempre es si es factible por tema climático y si también hay mano de obra calificada para hacer esas casas, porque nosotros por ahí vemos casas de Estados Unidos, y en Estados Unidos sabemos que el sistema constructivo de ellos es así. Nosotros tenemos más un sistema constructivo tradicional, que es el ladrillo, el cemento. Bueno, la parte de lo que es modulaje de aluminio funciona muy bien, pero es muy caro. El aluminio es muy caro, es un material muy noble, pero es muy caro. Yo me inclinaría más acá por los sistemas constructivos de madera. Y sí falta capacitación en la mano de obra, pero ¿por qué? Porque también hay poca información, la gente no busca la información, no busca el conocimiento. No recuerdo ahora cómo se llama la asociación que nuclea a todos los productores de madera. No recuerdo ahora, tendría que... Pero esta gente hace regularmente cursos de capacitación para la construcción en madera. Acá nadie sabe eso. O sea, yo me enteré porque, miren, me enteré de casualidad. ¿Por qué? Porque estuve viendo casualmente si podía traer a alguien que venga a contarle a los chicos cómo se hacen las casas de madera, si bien acá tenemos un constructor que se dedica a la madera, que ahora me voy a olvidar de no nombrar. Es el arquitecto Kikue. Kikue, sí, que siempre, bueno, siempre es un gran colaborador en la escuela, siempre nos recibe en su planta, pero hay otras formas también de otras cosas que se pueden hacer en madera y que por ahí los chicos no conocen, y eso lo enseñan en esta asociación, que la gente se ofreció también, bueno, en su momento cuando yo me pongo a ver qué podíamos hacer, no solamente casa, decir, bueno, a ver, podemos poner una industria que se dedique, qué sé yo, a la fabricación de paneles para construir casa, paneles, protectores, bueno, eso, cómo se hace, qué cuidado hay que tener. Esta gente hace todos esos cursos. Y ofrecen también gente que viene a las escuelas a explicar, porque qué es lo que más interesa, que se venda, darle valor agregado a nuestra madera, no que nosotros estemos continuamente exportando materia prima.
sí. Y bueno, y hoy justamente venía escuchando en la radio el tema del campo misionero y lo tomaban, y el locutor lo decía tranquilamente. Tenemos que reconocer que el campo misionero ya no da para vivir, es una barbaridad. O sea, es una barbaridad que ningún campo de ninguna región esté, la gente que trabaja el campo esté pudiendo sacar lo necesario para vivir tranquilamente, que tenga el derecho de tener su casa en buen estado, su autito y poder mandar a sus hijos a la universidad, o no, pero poder tener todo para educar a sus chicos. No hablamos del productor mayor, estamos hablando de toda la cadena que interviene en ese proceso de producción de materia prima. Es una barbaridad que el Estado Nacional, el Estado Provincial no cuide eso y no trate de incentivar ese trabajo. ¿Por qué? Porque nos vamos a quedar sin materia prima. ¿De qué nos va a quedar a nosotros tener grandes industrias si vamos a tener que importar la materia prima? ¿Por qué? Porque nosotros no cuidamos nuestras colonias. O sea, a eso voy. Por eso yo siempre insisto, hay que conocer lo que uno tiene en su lugar para poder aprovechar al máximo y darle valor agregado a esos productos que hacemos en eso. Porque ahí va a estar el crecimiento. El crecimiento no está únicamente en el comercio. El comerciante de algún lado saca las cosas. Entonces, es esto que están haciendo varios productores de té, de saborizar los té, de darle otro packing, de pensar de cómo no tomar solamente el té caliente, tomar el té frío, usarlo para tragos, la yerba mate igualmente, saborizada, también usándola en distintos productos. Está súper bueno, porque es darle valor agregado a nuestra materia prima que hace que nuestro comercio se movilice, vamos a decir. Pero veo muy asustada eso ahora, como que no se está dando los incentivos necesarios para que la gente permanezca en la colonia, para que nosotros tengamos esa materia prima. ¿Qué pasa si el productor nuestro de madera se va a Corrientes? ¿Qué está pasando? ¿Se va a Brasil o a Paraguay? Nosotros tenemos, internamente en la provincia tenemos impuestos altísimos y bueno, todos saben que tenemos una aduana paralela y los industriales se están yendo a otros lugares más cerca para seguir produciendo. El trabajador que está de años y algunos se trasladan con lo que es el desmembramiento de su familia, ¿no? Y otros pierden el trabajo. O sea, no estamos cuidando al misionero. Estamos cuidando al misionero, al chaqueño, al misionero, al correntino, pero bueno, pero es un problema serio. Y otros lugares sí están cuidando. Sí están cuidando. Corrientes mismo, por ejemplo, está haciendo una política de insertar industria y da beneficio a esos industriales porque saben lo que significa tener una industria en su provincia. Significa trabajo. Y el trabajo significa progreso. O sea, Y eso es lo que queremos. Y eso es lo que queremos publicitar o queremos transmitir in situ, es ver eso en Misiones o ver lo que podríamos ganar en Misiones, lo que tenemos y poder potenciarlo más, ¿no? A través de la mirada de profesionales como usted y de los demás que van a venir, ¿no? Seguimos con el tema de mi amigo. Y bueno, yo quiero cuidar el bolsillo de él y quiero que él le pueda ir bien en la construcción de su casa. Después decidirá qué va a hacer, pero ¿qué usted le podría aconsejar, no solo a él o a una persona que está construyendo, en qué cosas podría ahorrar en la construcción? Pensemos en un sistema de construcción tradicional, ladrillo, cemento, y qué cosas no puede ahorrar. Usted me dice, o él pone el ejemplo de un porcelanato traído de Italia de 2 metros por 2 metros. Entonces, ¿en eso puede ahorrar o no puede ahorrar? No, podés ahorrar porque tenés muchos pisos distintos, nuevos, producidos en la Argentina, que son re lindos, y tenés otros sistemas. Por ejemplo, el sistema viene ahora un pegamento, ahora lo estoy por hacer en mi casa,
voy a cambiar la cerámica, pero no voy a levantar toda esta, voy a pegar cerámica sobre cerámica, tiene un pegamento para eso. Viene lo que es microcemento, que es, entre comillas, vamos a decir, si se hace a nuevo es como hacer una carpeta de alisado, pero viene con distintos tipos de terminaciones y colores, quedan muy lindos, se está usando mucho en la industria eso. Viene lo que se llama el porcelanato líquido. El microcemento, el kit, tiene 4 pasos y vos vas a aplicar sobre cerámica existente, ¿no? El kit de esos 4 componentes sale 270.000 pesos por 25 para 25 metros cuadrados. Viene el porcelanato líquido, que es, tiramos encima de esta cerámica, ese porcelanato líquido lo aplicamos y nos queda como un piso de porcelanato. Sale 50.000 pesos el metro cuadrado. En eso podrías ahorrar. O sea, en los pisos podemos ahorrar. Hay muchas formas de hacer los pisos, podemos ahorrar. Se puede ahorrar de muchas formas. Yo puedo hacer las paredes externas de ladrillo, vamos a decir una cuestión de seguridad, se puede hacer con placas cementicias tranquilamente, sistemas modulares. ¿Qué tiene la ventaja de la placa cementicia? Es que yo ahorro cantidad de tiempo en mano de obra. ¿Sí? Armo el sistema modular, pongo la placa a los 2 lados, terminó, está lista mi pared. Y aguanta lluvia, todo, ¿sí? No sé si conocés la placa cementicias. Sí. Vienen las placas cementicias que se llaman estampadas. Acá no se consigue, pero no se consiguen muchas cosas. Pero se puede pedir y hay en Buenos Aires placas cementicias símil azulejo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no pongo el azulejo tradicional en mi núcleo húmedo, voy y pego mi placa cementicia y funciona fantástico, ¿sí? Tiene un costo que por ahí es un poco más elevado de lo que serían los azulejos, pero ¿dónde está la ganancia? En el tema de la mano de obra, el tiempo de mano de obra. Sí, va con desmedro el trabajador, no, pero bueno. Pero por eso es que hasta los trabajadores se tienen que especializar en eso. O sea, el microcemento, el porcelanato líquido, este tema de trabajar con las placas cementicias, el trabajador se tiene que capacitar en eso. Acá, no sé cómo será, no verá. Entonces sí sé que la UOCRA es la Unión de Trabajadores de la Construcción. La UOCRA sí hace cursos de capacitación y esas cosas, no al nivel de Buenos Aires o de otras ciudades más grandes, pero sé que en Posadas lo hacen. No sé si existe, no verá. Acá no existe. Yo no escuché nada, por ahí sí, pero yo no. Acá no existe. Acá las capacitaciones que por ahí hace la gente que trabaja en construcción, en los distintos rubros, ¿no? Construcción, electromecánica, los distintos rubros, usualmente es porque lo manda el patrón a un curso pagado por el patrón, que también suele ser medio injusto, porque el personal se capacita, le pagó el patrón todos los cursos de capacitación, y los muchachos cuando agarraron agua, se fueron y le dejaron al pobre que le pagó ahí todo, ¿no? Pero bueno, se puede ahorrar en esas cosas. Después, por ejemplo, también uno tiene que hacer los análisis no únicamente de lo que me sale construir en el momento. Si vos vas a hacer un piso, por ahí te conviene comprar un piso de muy buena calidad, por más que sea más caro que el otro, porque no es algo que vos decís, ay, me cansé de este piso, el año que viene lo cambio, no. El piso es porque te va a durar mucho. ¿Yo por qué voy a cambiar este? Porque estoy por remodelar mi cocina. Entonces, para que me quede una cosa medio unida, que no sea todo pedazos añadidos, voy a hacer la unión a través del piso, ¿no? Después el tema de las aberturas. Me encantan las aberturas de madera. Son muchísimo más baratas que las de aluminio, pero tienen un costo de mantenimiento en el tiempo. El aluminio es más caro, es más liviano, también tiene otra propiedad. Estas son de algarrobo, o sea, yo puedo tirar todos los muros y mi casa queda parada tranquilamente. Pero fíjate lo loco, cuando yo hice la modificación de esta casa, como hicimos con mi esposo, ¿no?
La casa es comprada, era una casa que se hizo por el banco hipotecario, nosotros compramos un crédito, vamos a decir, y tenía aberturas de chapa. Bueno, cuando terminamos de pagar el crédito hicimos una modificación y en ese momento yo quería poner las aberturas de aluminio, eran carísimas, cada ventana era 2 veces lo que salía esta de algarrobo, ni siquiera estamos hablando de pino, ni de una madera más barata, vamos a decir, algarrobo, y la aluminio salía 2 veces más, o sea, era muy onerosa, pero que tiene esta, yo la tengo que mantener cada 5 años, como mucho, vos lo tenés que, claro, tenés que lijarla, pegarle una impregnada nueva, esas cosas. El aluminio te olvidas. Pero bueno, esas son las cosas en las que uno puede ahorrar. Hay sistemas constructivos, la otra vez me lo compartió un ex alumno mío que hoy es arquitecto, que se quedó en el Chaco, con un sistema constructivo de paredes que están usando mucho allá, que consiste en inyectar hormigón en las paredes. Hacen 2 enrejaditos con metal desplegado, inyectan hormigón ahí y le ponen un hormigón mezclado con papel. Para que sea más liviano. Alivianado, pero no solamente que es más liviano, sino que también es térmico y es resistente. Es una pared así. Ganamos espacio también. Y va muy rápido la construcción. Hay muchas cosas que se están usando, sistemas aislantes también. Todo lo que uno pueda hacer para aislar la casa le va a salir más caro al momento de construir, pero después va a redundar en el costo de mantenimiento fijo de la casa, en lo que consumimos de luz, lo que consumimos de agua, o sea, esas cosas hay que mirar. No hay que mirar únicamente el momento. Lo que pasa es que obviamente cuando uno está construyendo todo es tan caro que uno trata de ahorrar y bueno, y después se da cuenta, cuando pasan los años y dice, uy, ¿por qué no hice tal cosa? Me bajaban esto, pero bueno, es la realidad también. Los sueldos no están acompañando el índice de precio de los materiales. Hoy la construcción está cara. Estamos hablando de que el metro cuadrado de construcción está arriba del 1.500.000. Está eso también. Construcción media, O sea, podemos tener más bajo, podemos tener más alto. Pero la baja, podemos bajar a 1.200.000, no más de eso. Está alta, está importantemente onerosa. Y la última pregunta que le hago, para ir ya terminando ya, y hace poco me pasó que estaba en un lugar y estaba hablando con un albañil, él no sabía, bueno, que yo estudié en el PET, que estoy estudiando en UNAM, y me dice, porque le habían mandado a hacer un contrapiso y el patrón de él había mandado a hormigonar con la máquina. Ahora no me acuerdo la bomba. Sí, con la bomba, la que hace, nunca me acuerdo el nombre de esa máquina. Y la perita. Sí, la que gira. Sí, el tambor perita, sí. Y, la mezcladora. Pero, bueno. No, igual esto después cortamos. No, pero ¿qué vos me decís? ¿Que él tenía que hacer con la mezcladora? No, la grande. El camión. El camión. Sí. Y bueno, y ahí me decía que eso le recomendó un arquitecto y el patrón le hizo caso y cuando ellos fueron a hacer, lo pudieron terminar porque eso iba muy rápido. Y ellos querían descansar un ratito. Y ahí me dice, esos arquitectos, ingenieros, solo sirven para robar plata. Yo creo que es una visión muy del albañil, o de algunos albañiles, no encapsulemos en un globo a todos, pero ¿usted qué cree? Y voy a reformular la pregunta porque tengo acá.
Tiene el machete preparado. Sí. Eso yo no te enseñé. Usted No, usted no. Yo tengo, voy a ser una defensora de los machetes. Los machetes sirven mucho, porque uno para hacer un machete tiene que ser muy creativo. Y tiene que resumir las ideas principales. El tema es que no te pesquen. Igual teníamos una memoria de cálculo para hacer. Pero sí, yo le tomaba la prueba y me iba para afuera. Sí, igual, no sabíamos. Así que a mí no me me interesaba el machete. ¿En qué momento exacto se vuelve peligroso no tener un arquitecto o un ingeniero ya en la construcción de una casa? Yo sé que acá nosotros Siempre. Vamos por partes. Yo creo que son rubros distintos, ¿sí? Y a ustedes siempre les dije que ustedes debían respetar al trabajador, porque el trabajador, esa persona que no se pudo ir a estudiar por X motivo, se fue formando en el trabajo. Y nosotros, la escuela ahora está cambiando un poquito en eso, pero en la universidad y en las escuelas usualmente es una formación muy teórica. Entonces, ¿qué pasa? Yo les enseño, yo o cualquier profesor, enseñamos cómo se hace tal cosa. O sea, cómo hacemos el contrapiso, ¿sí? Cómo hacemos la mezcla, cómo tenemos que poner las guías, todas esas cosas le enseñamos. Pero no le enseñamos y le tomamos la prueba haciendo ustedes el contrapiso ahí. Ustedes tienen que explicar teóricamente. Entonces estudian de memoria los pasos, porque eso es una técnica. Las técnicas usualmente son repetitivas, vamos a decir. Estudian de memoria, sacan 10 en la prueba y al otro día ya no saben cómo se hace. Es muy teórica la formación, es como falta obra, ¿sí? Entonces, yo siempre he tenido muy en claro eso. Mi papá fue un trabajador toda su vida, no hizo la secundaria, o sea que trabajó desde muy joven, y sin embargo era un tipo que no hacía construcción, manejaba mucho contabilidad y cuestiones legales. En mi casa había una biblioteca terrible, pero que mi papá fue formándose leyendo en eso, porque trabajaba en la parte de servicios, de aseguradoras, de esas cosas. Y no tenía secundaria. Era un gran lector. Toda la vida leyó mucho el diario, porque era muy pobre, pero bueno. Y eso creo que en mi familia era una marca importante. Todos los hermanos tuvimos la suerte de poder estudiar, porque mis papás se rompieron el alma laburando, teníamos la universidad ahí, eso también tenemos que decirlo. Pero la universidad es una formación muy teórica, ¿sí? Nos falta campo, hay gente que tiene campo, pero porque sale a meterse en las obras y sabe escuchar al obrero. Yo, por ejemplo, cuando empecé a hacer las cosas de las estructuras de acero de cofra, yo tenía toda la teoría, cómo se hacían las uniones, qué sé yo, pero en mi vida habíamos hecho eso en la facultad. O sea que yo ahí, me acuerdo que Silva, que era el señor que trabajaba ahí, yo lo escuchaba siempre. O sea, yo iba con mis cálculos y le decía, mira, podemos hacer así, ¿qué decís vos? Y él a veces que me apoyaba y otras veces me decía, ¿por qué no hacemos tal cosa, qué sé yo? Y yo lo seguía. No me importaba que él no haya ido a estudiar. Él sabía porque toda su vida había trabajado en eso. Y eso hay que respetar. Tengo una discusión siempre en la formación de las escuelas técnicas. Y eso lo he dicho en el INED, con gente del INED con la que me relaciono. El maestro mayor de obra no es un arquitecto, no es un ingeniero. Para hacer lo que tiene que hacer, el maestro mayor de obra tiene que saber de obras. No tiene, o sea, tiene que saber algo de cálculo, tiene que saber algo de diseño, pero no podemos estar pidiéndole que esté diseñando un museo, que esté diseñando, no sé, un edificio de 20 pisos. No, eso lo hacen los arquitectos y los ingenieros.
El maestro mayor de obra tiene que saber de obra, tiene que saber de técnicas de construcción. Tiene que ser el nexo entre el ingeniero y el arquitecto con el obrero, con la gente que no tuvo la posibilidad de ir a estudiar. ¿Por qué digo que no es un ingeniero, no es un maestro mayor de obra? Porque vos para ser arquitecto, no es ingeniero, no es arquitecto. Vos para ser arquitecto, ser ingeniero, tenés toda una trayectoria de formación de determinada materia. Los arquitectos en proyecto, los ingenieros en cálculo. Yo el otro día le hice la cuenta a un profesor de acá de la escuela, con el que siempre discutimos este tema, porque él piensa que, porque él es maestro mayor de obra, él piensa que tenemos que hacer así, qué sé yo, porque tiene que salir, viste, diseñador, que tienen que salir grandes diseñadores, grandes proyectistas, grandes calculistas. Le digo, no, porque yo, para enseñarle a ustedes estructuras 2, tuve 3 análisis matemáticos, una geometría descriptiva, una geometría analítica, una álgebra, 3 física, 1, 2, 3, 4, 5 estructuras, hormigón 1, hormigón 2, metálica 1, metálicas 2, o sea, tuve muchas materias de cálculo. Entonces, hay una forma de pensar, una forma de calcular, vamos a decir que yo no les puedo enseñar, lo que yo les enseño es mínimo. ¿Por qué? Porque no tienen esa formación. El otro día me dice uno, tenemos que enseñarle a los chicos, por ejemplo, hay un tema, muro de sostenimiento en estructura 2. Dije, yo no voy a enseñar eso. ¿Cómo le voy a enseñar muro de sostenimiento si no saben mecánica del suelo? O sea, mecánica del suelo es toda una materia donde uno hace el estudio de los suelos y puede distinguir suelos con su resistencia, con su permeabilidad o impermeabilidad, su talud, su fricción. O sea, es un mundo aparte. Eso se encarga un ingeniero. Un ingeniero, exactamente. ¿Cómo yo le voy a enseñar? Me pasan térmicas. A calcular aire acondicionado, a calcular las cañerías de aire acondicionado si no dieron nunca mecánica de los fluidos. O sea, para calcular las cañerías de aire acondicionado, las cañerías de vapor, la cañería de lo que sea, uno tiene que tener un conocimiento básico de lo que es la mecánica de fluido, cómo se mueven los fluidos, vamos a decir, y eso no damos en la escuela. ¿Se entiende? Entonces, el problema acá no es que el camión iba muy rápido y no alcanzaban los obreros. El problema fue el arquitecto que no contrató más personal. Yo hoy te digo, ¿para qué fabricar el hormigón en obra donde yo no garantizo la calidad del hormigón si yo puedo comprar en la hormigonera? Yo puedo comprar en la hormigonera y me garantizo una calidad del hormigón. Después, ¿cómo la descargo? Si uso la bomba, uso el malacate o los baldes con los obreros, otra cosa. Pero si yo compro el camión, yo tengo que saber, el camión tiene calculado, vamos a decir, el tiempo de distribución, pero ¿por qué? Porque está pensado en que vos tenés que tener más personal ese día que se hace el hormigonado. No podés tener 2 albañiles. Si vas a tener 2 albañiles, no, hacerlo a mano, hermano. No te queda otra, ¿entendés? Porque el camión sí tiene una velocidad, está calculado el tiempo para que empiece a fraguar ese cemento una vez que se volcó en la obra, vamos a decir. Eso, el cálculo del hormigón transportado es un mundo aparte también. Pero el error ahí fue, obviamente, no sé si el arquitecto, del jefe de obra o lo que sea, pero deberían haber tenido más albañiles. No sé cuántos pero es eso, o sea, nosotros acá estuvimos haciendo un seguimiento de una obra que los chicos vieron la casa desde los cimientos. Ahora, bueno, la última parte no pudimos ver cuando estaban haciendo el techo y fuimos el día que hormigonaban las losas. Estaban haciendo mano el hormigón. Yo miraba la casa, el tamaño de la casa y dije, no van a terminar en 2 días, pero ni a palo. Una casa grande. Y bueno, y ahí me dijo el constructor, no, el arquitecto no quiere comprar hormigón elaborado, quiere que se haga en obra. Bueno, son criterios. Hicieron en obra, pero nosotros íbamos a esa obra y usualmente había 4 o 5 albañiles, aparte del constructor. Y ese día había como 10.
y encima en el medio se le rompió el malacate, el engranaje del malacate para subir, o sea que empezaron a subir por balde, o sea, tardaban un montón. Pero son criterios de construcción. Yo tengo un criterio para hacer la construcción y tengo que saber lo que me rinde la mano de obra. Y en función de eso tener la cantidad de obreros. Pero bueno, no voy a traer un camión y voy a poner 3 obreros, ¿entendés? No hay forma. No hay forma. Te estoy diciendo que esto a mano eran como 10. Pero ¿por qué? Yo estuve en un relleno de loza y claro, siempre ese día que se hace la hormigonada de loza se contrata un montón de gente temporaria porque casualmente nosotros tenemos que fabricar el hormigón, subirlo, colocarlo, esparcirlo, compactarlo. O sea, tenés que tener la cantidad de gente para cada uno de esos momentos. Si no, hasta haciendo ahí se te empieza a fraguar. O sea, hay un tiempo, ustedes saben bien, creo. No preguntemos más. Que una vez que yo terminé el mezclado, hay un tiempo en que yo puedo colocar ese hormigón bien colocado antes que empiece todo su proceso de fragua. O sea, eso es lo que hay que cuidar. Y para terminar, ya no le quiero sacar más tiempo, que usted dé algún consejo ¿De qué? para la generación nuestra. Ahora no es que le quiero sacar que usted no es nuestra generación, pero no soy de ninguna manera. Pero era para que no se ofenda. No me ofende para nada. Cada uno tiene su tiempo. Y no, así pero para estas personas que van a estudiar arquitectura, ingeniería, o lo que estamos estudiando, o los que ya están en la mitad de carrera y por ahí están flaqueando. Lo primero es que no se rindan. Yo siempre dije, yo he tenido compañeros que han ingresado con notas altísimas. Mi época de ingreso fue con examen con cupo y eliminatorio. Con notas altísimas y no se recibieron nunca. He tenido compañeros que han ingresado a duras penas y le ha ido los primeros años a duras penas y después le fue un avión en los últimos años, y he tenido compañeros que le ha ido toda la vida bien o toda la vida así a duras penas, y todos terminaron. Lo importante es terminar, recibirse, hacer lo posible por recibirse, ¿sí? Y veces que las condiciones del entorno no nos favorecen, pero una cosa nadie nos puede sacar, que es la capacidad de estudiar, la facilidad que tenemos. Todo el mundo tiene celulares, uno agarra el celular, entra en San Google o en San quien quiera y va a encontrar la información. Lo importante es saber aprovechar esa información, adueñarse de la información. El problema que nosotros estamos teniendo en este momento en la generación de ustedes, básicamente, es que le está costando entender de que ustedes tienen el conocimiento servido y no se apropian de ese conocimiento. Entonces quieren todo muy rápido, quieren servido en la mesa todo, hasta el proceso terminado. No, ustedes tienen que adueñarse del conocimiento y ustedes ser los generadores de ese nuevo producto. Y sobre todo, siempre desafiarse, siempre seguir investigando, no quedarse siempre con lo mismo. ¿Por qué no inventar cosas nuevas? O sea, para eso uno tiene que poder visualizar su problema y poder visualizar muchas soluciones. Y si una no funciona, ir por la otra. El tema es no rendirse. Eso es lo principal. Sí. Esto no solo para los que están estudiando arquitectura o Para ingeniería, para todo el mundo. Sería, todo el mundo. Así vos te vayas a trabajar, tenés que ser bueno en lo tuyo. Y bueno, y no esperar todo servido. No es así, la vida no es que te van a traer todo en bandeja, uno tiene que hacerse de la bandeja. Exactamente. Muchísimas gracias, profesora, por su tiempo y porque nos acompañó en este primer episodio. También damos gracias a Chicho Barber, que es el que nos... ¿El que se va a casar? No, el que se va a casar es de Golden Burger. Mira. Así que le damos muchísimas gracias a los dos que hacen posible este podcast. Y nada, también damos gracias al editor, que soy yo, así que bueno. doy gracias. Y nada,
Esto fue In Situ y nos vemos en la próxima. Bueno, muchas gracias a todos.